Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Nalé una vez más. Bienvenidos a este nuevo encuentro, este nuevo rinconcito de lectura y de reflexión que hemos dado en llamar Nalé, letra y sentido. Leemos de todo por acá. Un día leemos poesía, otro día Uy, se cortó la luz. Uy, se cortó la luz en el barrio. Está todo muy oscuro allá afuera. Esperemos que sigamos con, sigamos con luz, nosotros. Se cortó todo. Todo muy oscuro afuera. Todo muy oscuro allá afuera, pero no importa. Mientras nosotros tengamos luz. Tenemos luz. No ha parado de llover todo el santo día. Llueve y llueve y llueve y llueve y llueve y llueve. Uy. Y ahora está todo oscuro. Bueno, por ahora tenemos luz. Vamos a continuar con la lectura que habíamos iniciado ayer. Empezamos a leer un ensayo de Jean-Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo. El existencialismo es un humanismo. Vamos a continuar con la lectura. A ver qué surge en esta noche. Vamos a esperar un cachitín a ver si aparece algún amigo. Me acompaña con unos mates. Sí, hoy no sé qué me pasó, me equivoqué y llegué temprano. Me equivoqué y llegué antes. Son las 10 horas y 40 minutos. Temprano, no lo puedo creer. Hola David, muy buenas noches. ¿Cómo andas, David? Viste que llegué requete temprano. Llegué muy temprano, me equivoqué y vine antes. ¿Qué contás, David? Si en algún momento desaparezco es porque se cortó la luz, porque se apagó todo afuera. Se cortó la luz en el barrio. Así que si me voy es porque se cortó la luz acá en mi casa también. Por ahora, no. Por ahora estamos aquí. Linda llovizna. Sí, todo el día llovió por acá. Todo el santo día. Llueve, que te llueve, que te llueve. Todo el día llovió. Si te parece bien, David, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, ¿no? Habíamos
comenzado a leer este ensayo de Jean-Paul Sartre. ¿A qué se llama existencialismo? Era la pregunta. Allí habíamos terminado este ensayo. El existencialismo es un humanismo. Entonces, ¿a qué se llama existencialismo? La mayoría de los que utilizan esta palabra se sentirían muy incómodos para justificarla, porque hoy día se ha vuelto una moda. No hay dificultad en declarar que un músico o que un pintor es existencialista. Un articulista de Clartés firma el existencialista y en el fondo la palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Parece que a falta de una doctrina de vanguardia análoga al superrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que por otra parte no les puede aportar nada en este dominio. En realidad es la doctrina menos escandalosa, la más austera. Está destinada estrictamente a los técnicos y filósofos. Sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto a punto fijo? Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto, se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida. Y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila a la mayoría de las veces a un artesano superior, y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así el concepto de hombre en el Espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes.
La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués, están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, quien también la esencia del hombre precede a la existencia histórica que encontramos en la naturaleza. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir. Se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa. Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser. Pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto,
No hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Sí, por otra parte, la existencia precede a la esencia y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que modelamos nuestra imagen. Esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano en lugar de ser comunista, si por esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está en la tierra, no comprometo solamente mi caso. Quiero ser un resignado para todos. En consecuencia, mi proceder ha comprometido a la humanidad entera. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación, o de mi pasión, o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así soy responsable para mí mismo y para todos, y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre. Esto permite comprender lo que se oculta bajo palabras, un tanto grandilocuentes, como angustia, desamparo, desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta de que no solo el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo, a la humanidad entera, no puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Ciertamente hay muchos que no están angustiados, pero nosotros pretendemos que se enmascaran su propia angustia, que la huyen. En verdad, muchos creen al obrar que solo se comprometen a sí mismos, y cuando se les dice, pero si todo el mundo procediera así, se encogen de hombros y contestan, no todo el mundo procede así. Pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Así es, Roger, estamos leyendo a Sartre, y aquí mismo ya tengo algo muy importante para decir. Y lo digo no solo a través de mi fe, yo soy católica, sino a través de un profundo entendimiento de esa angustia de la que él habla. Y yo puedo asegurar que justamente lo que genera esa angustia, ese vacío en el hombre, y aquí sí, cuando hablo del hombre en general, hablo de todos, lo que genera angustia en el hombre es estar lejos de la fuente, estar lejos de Dios. Ese vacío, esa angustia no lo llena nada. Entonces, de pronto ahí encontramos gente que es muy famosa, gente que tiene mucho dinero, gente que logra el éxito en este mundo, ¿no? Como consideramos éxito, gente que tiene todo lo que deseó en la vida y sin embargo está deprimida, está frustrada, intenta suicidarse, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque ese vacío, cuando el hombre no conecta con su fuente, comienza a alejarse de sí mismo, de su propia autorrealización. Por supuesto que esta es mi opinión, aquí estamos leyendo la opinión de Sartre, ¿sí? Como aclaramos antes, Sartre ateo. Él habla y él dice que todos
tenemos angustias y de hecho afirma que estamos todos angustiados. Incluso dice que el que dice que no está angustiado miente, ¿no? Porque el hombre es angustia, dice Sartre. No, Sartre, no, querido Sartre. Sartre, discúlpeme, le pido 1000 disculpas, pero el que está angustiado es porque está lejos de Dios. Porque el que está cerca de Dios, y esto me lo puede decir alguien que esté cerca de Dios, a ver si es así, si lo vive así, el corazón es feliz, el corazón está completo, repleto de amor. No existe alguien que esté cerca de Dios y que esté angustiado, no existe. Y de hecho, al tener cerca a Dios, pueden pasar las peores cosas en la vida, pueden pasar las cosas más horrorosas, pero esa alegría continúa allí, ese agradecimiento, ese estado de felicidad, de paz, continúa allí. Y por favor que me comente a alguien que cree en Dios y que siente esto. Este señor Sartre, claro, al estar lejos de Dios, se siente angustiado, obviamente, obviamente. Vamos a continuar con la lectura. Pero en verdad hay que preguntarse siempre qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo. Y no se escapa uno de este pensamiento inquietante, sino por la especie de mala fe. El que miente y se excusa declarando, todo el mundo no procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, porque el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. Incluso cuando la angustia se enmascara, aparece. En esta angustia la que Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham. ¿Conocen ustedes la historia? Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido y le ha dicho, tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse ante todo, ¿es en verdad un ángel y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo prueba? Había una loca que tenía alucinaciones. Le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó, ¿pero quién es el que habla? Y ella contestó, dice que es Dios. ¿Y qué es lo que le probaba, en efecto, que fuera Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? Claro, él trata de racionalizar la fe. Él trata de encontrarle las razones por las cuales creer. Y por supuesto no la va a encontrar. Esa razón no la va a encontrar. Porque solamente el corazón sabe cuando está... A ver si les pasó a ustedes. Hay un lenguaje que viene del centro, que viene desde nuestro interior, ¿no? Y por ejemplo, cuando encontramos a una persona que nos cae muy bien, que nos atrae, que nos parece una persona hermosa. A mí me sucedió con una mujer que cuando la vi quedé profundamente impactada. Fue en el primer instante en el que la vi, con su presencia, escuché su voz, vi sus ojos y yo dije, wow, 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 wow. Fue impresionante lo que yo sentí con esa mujer. Y estuvimos conversando y en un momento la abracé y ese abrazo fue especial. Quiero decir, somos muy amigas ahora, pero quiero decir que hay algo que nos dice el corazón. Hay un lenguaje que va más allá de la razón. A mí el corazón me decía, esta mujer es importante para vos, esta mujer, wow.
¿no? Y eso me lo decía el corazón, no me lo decía la cabeza, porque yo no la conocía. Yo no había hablado nunca con la mujer, no tenía idea quién era, no sabía cómo era, pero inmediatamente la conocí. En un segundo me di cuenta, ¡qué mujer! Y tenía razón, porque después en la conversación, ¡qué mujer! ¡Ah! Entonces, eso que se dio de esa manera, a mí me lo comunicó el corazón, no me lo comunicó la cabeza. Entonces, en este caso, Abraham, ¿no? que tiene ese mensaje, que escucha ese mensaje, su corazón sabía quién era el que le estaba hablando. Si yo les digo algo, si yo les digo algo, les digo a un estiro a una hora, ustedes van a saber que soy yo, lo van a percibir de una manera especial. Pero si les habla Dios, ustedes van a saber que es Dios, lo van a sentir, lo van a percibir de una manera particular. Porque el corazón no miente. El corazón es el único que puede saber quién es el que habla. Me perdí por donde iba leyendo. Acá dice, ¿es en verdad un ángel? Y yo soy en verdad Abraham. ¿Quién me lo prueba? Y aquí viene lo de la loca que tenía alucinaciones, que el médico le preguntaba quién era y ella le contestó que era Dios. ¿Y qué es lo que le probaba en efecto que fuera Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? Y si oigo voces, ¿qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno, o del subconsciente, o de un estado patológico? Claro. ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? Está buscando respuestas donde no las va a encontrar, ¿no? No encontraré jamás ninguna prueba, claro, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Nadie me designa para ser Abraham y sin embargo estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace y se ajustara a lo que hace. Y cada hombre debe decirse, ¿soy yo quien tiene derecho de obrar de tal manera que la humanidad se ajuste a mis actos? Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple angustia que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar toma la responsabilidad de un ataque y envía a cierto número de hombres a la muerte, elige hacerlo y elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él, y de esta interpretación depende la vida de 14 o 20 hombres. No se puede dejar de tener en la decisión que toma cierta angustia. David, Sartre describe esta angustia en un contexto de desigualdad social y cambios políticos. Francia como invasor en parte de África. El hombre como especie no siempre ha hecho el bien. La culpa es de Nietzsche, quien deja de lado a Dios y proclama al hombre como el responsable de sus actos. La culpa. No,
en realidad no es culpa de nadie, en realidad no hay culpas. El, el hombre elige si creer o no en Dios. Y hay muchos filósofos que son ateos, que fueron ateos, y hay muchos otros filósofos que creyeron, que, que creían en Dios. Así que sí, obvio que Nietzsche marcó allí una bisagra, ¿no? Que Nietzsche ahí eh, tuvo una gran influencia, pero, pero no tiene que ver con Nietzsche, por lo menos esta parte de la interpretación de Sartre habla de él, ¿no? De él, de cómo él vive el existencialismo y de lo que para él significa ser hombre. Eh, claro que él habla desde su lugar, desde su contexto, desde ese momento histórico, desde lo que él puede observar de los hombres, ¿no? Y teniendo en cuenta también con la gente, ¿no? La gente con la que él se vinculaba. Pero más allá de esto, siempre tiene que ver con una experiencia personal, ¿no? Con la propia subjetividad. Y en todo caso, hay una mala interpretación en cuanto al rol de Dios, por lo menos yo creo que más adelante lo trabaja un poquito más, ahora lo vamos a ver, pero hay una mala interpretación del rol de Dios en la vida del hombre. Aquí él le da la responsabilidad al hombre totalmente sobre sus actos y marcando una diferencia en cuanto a que si existiera Dios, entonces la responsabilidad es de Dios y le quita responsabilidad al hombre. Y no es así. Siempre la responsabilidad es del hombre. Porque que exista o que no exista Dios, el que decide qué hacer es el hombre, siempre, en los dos casos. Y él aquí es como que hace esa distinción. Pero porque se creía en esto, en el Dios castigador, en el Dios que... No, Dios no castiga a nadie. Dios no es el que castiga, el hombre solito se castiga cuando se aleja. Vamos a continuar. Uy, me perdí otra vez. Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple angustia que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar, esto ya lo habíamos leído, claro, toma una decisión y tiene allí cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les impide obrar, al contrario, es la condición humana de su acción, porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una se dan cuenta que solo tiene valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de angustia que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma. Y cuando se habla de desamparo, expresión cara a Heidegger, queremos decir solamente que Dios no existe y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. El existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios y con el menor gasto posible. Cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron más o menos esto: Dios
es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos. Pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori que sea uno honrado, que no mienta, que no pegue a su mujer, que tenga hijos, etcétera, etcétera. O haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque por otra parte Dios no exista. Dicho en otra forma, y es, según creo yo, la tendencia de todo lo que se llama en Francia radicalismo. Nada se cambiará aunque Dios no exista. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo, y habremos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente por sí misma. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky escribe: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. David, tampoco debemos comportarnos o seguir ideas de todos. Sartre era netamente socialista y pregonaba igualdad en todos los aspectos. No encuentra ante todo excusas. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a la naturaleza humana, dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad. Si por otra parte Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. El hombre es libre, exista Dios o no exista. Sigue siendo libre. Lo que pasa es que es muy difícil para alguien que no cree entender cuál es la verdad. Es muy difícil. Entonces la busca y se pregunta y no encuentra la respuesta. Es muy difícil para alguien que no cree creer en que el hombre es libre, creyendo en Dios. No lo entiende. Es muy difícil explicarle la fe a alguien que no cree. Es muy difícil. ¿Cómo se hace para explicarle la fe a alguien que no cree? Siempre encuentra una explicación para no creer. Aunque le muestre pruebas contundentes, no va a creer.
aunque lo tenga enfrente de los ojos, no va a creer, no lo ve, no lo ve. Él habla desde su punto de vista sobre la existencia de Dios. Si él no cree, ¿de qué habla? Porque el que cree no es solamente un acto de fe. El que cree tiene la certeza de que existe. No es que opina. Voy a hablar de mí. No es que yo opino o yo creo que Dios exista o yo me imagino que Dios existe. Yo lo sé. Tengo la certeza de que Dios existe. Es una certeza. No creo, lo sé. Entonces no hay lugar para la duda o el cuestionamiento. En cambio, el que no cree no se queda tranquilo con eso, sino que pregunta, cuestiona, indaga, busca pruebas. No está en paz con eso. No hay hombre que no tenga fe. Estamos hablando de Dios, David, y hay gente que no tiene fe en Dios. No hay hombre que no tenga fe. Imagino que el que no cree en Dios debe creer en otra cosa. ¿A eso te referís? ¿El que no cree en Dios tiene fe en el hombre, por ejemplo? Yo estoy hablando de Dios. Hay gente que no cree en Dios. A eso me refiero. No tiene fe en Dios. No cree que exista. Como es el caso de Sartre. A ver. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Eso ya lo leí, me parece, ¿no? Si por otra parte Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen. Eso lo leí. Eso ya lo leí. Qué fuerte. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Uf. Condenado, porque no... Qué palabrita, ¿eh? Condenado a ser libre. Uf. Condenado, porque no se ha creado a sí mismo. Y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Condenado a ser libre. Fuerte. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Ponge ha dicho en un artículo muy hermoso: el hombre es el porvenir del hombre. Es perfectamente exacto, solo que si se entiende por esto
que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces es falso, pues que ya no sería ni siquiera un porvenir, si se entiende que sea cual fuere el hombre que aparece, hay un porvenir por hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. En tal caso está uno desamparado. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con la madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana en 1940 y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor. Y su único consuelo era él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien de permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba cuenta perfectamente de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que la ayudaba a vivir. No, perdón, me cambié de renglón. Mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, podía permanecer indefinidamente al pasar por España, en un campo español. Podía llegar a Inglaterra o a Argel y ser puesto en un escritorio para redactar documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes, una concreta e inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que era por eso mismo ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo dudaba entre dos tipos de moral, por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra, una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Había que elegir entre las dos. ¿Quién podía ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No, la doctrina cristiana dice: sed caritativos, amad a vuestro prójimo, sacrificaos por los demás, elegid el camino más estrecho, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como a un hermano? ¿Al soldado o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de combatir en un conjunto o la utilidad precisa de ayudar a un ser a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. La moral kantiana dice: no tratéis jamás a los demás como medios, sino como fines. Muy bien, si vivo al lado de mi madre la trataré como fin y no como medio. Pero este hecho me pone en peligro de tratar como medios a los que combaten en torno mío. Y recíprocamente, si me uno a los que combaten, los trataré como fin. Y este hecho me pone en peligro de tratar a mi madre como medio. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Es lo que ha tratado de hacer este joven. Y cuando lo vi decía: en el fondo, lo que importa es el sentimiento.
Debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección. Si siento que amo a mi madre lo bastante para sacrificarle el resto, mi deseo de venganza, mi deseo de acción, mi deseo de aventura, me quedo al lado de ella. Si al contrario siento que mi amor por mi madre no es suficiente, parto. Pero ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia la madre? Precisamente el hecho de que se quedaba por ella. Puedo decir, quiero lo bastante a tal amigo para sacrificarle tal suma de dinero. No puedo decirlo si no lo he hecho. Puedo decir, quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella, si me he quedado junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, como exijo a este afecto justificar mi acto, me encuentro encerrado de un círculo vicioso. Uf. Ahora vamos con este tema del chico que se queda con su madre. Primero te leo, Roger. Uy. Uy, no me deja leer el mensajito porque es un poquito largo. Me sube para arriba. A ver si lo puedo leer desde la compu. A ver, racionalmente se puede demostrar la existencia e inexistencia de Dios. Claro, pero el que no cree no lo toma como una evidencia, Roger. O sea, le podemos dar esa prueba, si se quiere, esa explicación al que no cree, pero el que no cree no la va a aceptar, no la va a asimilar, siempre va a encontrar una explicación que la invalide. Ese es el tema. No se puede trasladar la fe, no se puede. No se puede hacer que alguien que no cree crea, porque es una decisión personal. Es una decisión absolutamente personal de hacer uso de ese don de fe. Todos tenemos el don de la fe, todos. Todos tenemos el don de la fe. Están los que hacen uso de este don y los que no. Están en su derecho, porque por eso somos libres. De eso se trata, ¿no? El libre albedrío. Yo elijo qué camino tomar. Yo elijo si hacer uso de este don o no. Soy libre. Y cuando yo elijo hacer uso de mi fe y encaminarme hacia Dios, estoy siendo libre. Y voy con alegría hacia allí. Eso es lo que no entiende el que no cree. El que no cree piensa que es un consuelo Dios, que es de la gente cobarde que no sabe hacerse cargo de sus problemas, entonces deposita en Dios toda la responsabilidad. No es eso la fe. La fe no es eso. La fe es amor. Ahora te sigo leyendo, Roger. También existe una suerte de soberbia intelectual que disminuiría al creyente. Totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso. Hay una corriente intelectual, si se quiere, de esta gente que es atea, que está muy bien. Cada uno elige en qué creer. Y si eligen no creer en Dios, está perfecto. Allí tendrá su angustia, ¿no? Está perfecto. Cada uno elige. No estoy juzgando ni no estoy juzgando al que no cree. Lo que estoy
lo que estoy viendo, así como vos decís, Roger, esa soberbia intelectual, hay gente que cree que por no creer se encuentra en un nivel superior, ¿no? Es como que siente que yo me basto conmigo mismo, no necesito la creencia de ningún Dios para poder vivir. eh, entonces, ay, me asusté, que se me... sí, te sigo leyendo, Roger, perdóname que me voy por la rama, agarro una rama y me fui a... Esperá. Teniendo en cuenta las corrientes filosóficas, son posturas de pensamiento. Se puede pasar por etapas desde escepticismo, agnosticismo, etc., hasta sincretismo. El tema del amor en Sartre y Simón es una exquisitez. Sí, el tema del amor. Sí, bueno, me gusta sobre todo esa parte en la que Sartre dice que la otra persona, la persona amada, sí o sí, debe ser libre, porque cuando se le quita esa libertad ya deja de ser persona, pasa a ser objeto y un objeto no puede amar. Esa parte del amor, digamos que está bien, pero por otra parte, Roger, también pienso en lo siguiente, a ver vos qué pensás, a ver si me seguís lo que quiero decir. Vamos a ver si puedo encontrar las palabras. Existe una manera de amor que es el amor incondicional, que yo creo que es la única manera de amar. Cuando el que ama pide algo a cambio, por ese amor ya hay una negociación allí. El amor siempre es incondicional, el amor siempre es de ida, siempre se da. Cuando quiere condiciones, ahí ya hay conveniencia. El amor no pide para sí, no es egoísta, sino que es fuente. Ahora bien, yo pienso, Roger, que el amor que se da no viene de nosotros. El amor que doy no viene de mí, sino que viene de la fuente. Es el mismo amor que yo tengo para mí. Si yo me amo a mí, puedo amar de esa forma a los demás. No es solamente un tema reflejo, no es solamente un tema de espejo o de proyección. Es un tema de que si yo tengo el amor en mí, lo puedo dar. Como si fuéramos un cuenco, ¿no? Que dejamos que lo llene la fuente y a partir de allí lo brindamos. El amor que yo doy es el mismo amor que yo me puedo dar a mí y es el mismo amor que tengo por Dios. Y no solo amar a los buenos, amar a la familia, amar a la pareja, amar a los hijos, sino que es un amor que se da incondicionalmente a todos. Roger, aquí habla
en esta parte de Sartre este caso de este chico que quería vengar la muerte del hermano y tenía que decidir si quedarse con la madre. El amor, no, por supuesto que no hay venganza. En el amor hay compasión. En el amor siempre hay perdón. Y yo puedo decir que dime cómo amas a tu enemigo y yo te diré cómo amas a Dios. En la manera, digamos que es un buen indicador ese. Si logras amar a tu enemigo, ahí es que estás cerquita de Dios, muy cerquita de Dios. ¿Por qué? Bueno, Ana, pero eso que es extraterrestre, eso, ¿quién lo hace eso? ¿Quién no se enoja con el que le hace daño? ¿Quién no se...? Claro, sí, ahí vamos. Somos humanos y las emociones nos atrapan somos humanos y aspiramos hacia una vida mejor, ¿no? Aspiramos a ser mejores cada vez. El que cree en Dios deja todo el dolor en sus manos. Por eso no hay lugar a la venganza, no hay lugar a la revancha, no hay lugar a los odios. El que cree en Dios no odia. Deja que pasen las cosas, deja que fluyan las cosas. Y además, el que cree en Dios se fortalece. El que cree en Dios se fortalece con estas experiencias dolorosas. Porque en esa herida, en esa apertura es cuando ingresa todavía más. Es muy difícil explicarle a alguien que no cree estas cosas. Es muy difícil, porque decir, ¿de qué habla? ¿De qué habla esta mujer? ¿De qué habla? ¿Qué habla? De perdón. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que asesinó a mi hermano, como este caso de este chico? ¿Cómo lo voy a perdonar? Y esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia es hacer eso por alguien que me hizo daño. Esa es la gracia. Perdonar al que me hizo daño. Ahí está el tema, ¿no? Porque es muy fácil amar al que nos ama. Cualquiera ama al que te ama. El tema es amar al que no te ama. Ese es el tema, ¿no? Ser un enorme sí en la vida. Ser un sí. Pienso en el sol, ¿no? Pienso en el sí, pienso en algo redondo, porque ustedes saben que para mí el sí es redondo. No sé por qué es una pelotita. El sí es una pelotita. En el sol ilumina a todos por igual. Al bueno, al malo, al egoísta, al generoso, a todos. El sol le da su luz a todos. Bueno, deberíamos ser soles, ¿no? Deberíamos darle nuestro amor a todos, incluso al que no lo merece. Todavía más al que no lo merece. Esa es la gracia. Eso es lo hermoso. Cualquiera es bueno con el que es bueno con nosotros. Cualquiera le hace bien al que nos hace bien. El tema es llevar esa luz donde hay oscuridad, llevar ese amor donde no hay amor. Oh, estoy hecha. Hoy soy todo corazón.
Todo el corazón, sí. Todo el corazón. Una cosa de locos. Oh. A ver, vamos a seguir leyendo a este señor. A ver qué nos dice. Hablaba de este círculo vicioso de este chico en el que tenía deseos de vengarse, pero también tenía deseos de quedarse con su madre, tenía ahí sentimientos encontrados. Bien. Siempre que no perdone y que no trascienda esa situación, va a continuar con ese dolor, esté donde esté. Así lo mate al tipo, se vengue y lo haga pelota al tipo, igualmente va a seguir con ese dolor. Y se va a sentir peor todavía después, porque ya mató a alguien. Quiero decir, esa angustia no tiene que ver con el hecho, no tiene que ver con que si yo daño a otro, se me va a ir esta sensación de dolor. Este dolor no se va porque yo haga más dolor todavía. Si este hombrecito no se vengaba y quedaba con su madre, igualmente iba a seguir con ese dolor si no perdonaba. Porque el perdón es un beneficio para el que perdona, no para el perdonado. El que perdona es el beneficiado, no el perdonado. No es que cuando yo perdono estoy justificando el mal que se hace. No justifico nada, simplemente con el perdón estoy liberándome de ese dolor. Estoy entregando ese dolor, esto ya no me duele, ya lo dejo atrás. Uy, Ana, qué fácil es decirlo, qué fácil es decirlo, porque no te pasa, porque no te pasa. Me pasaron situaciones de dolor que perdoné y dejé atrás. Y soy feliz. Y mi corazón está pleno de amor, lleno, porque está Dios, lleno de amor. Todos, yo creo, pasamos por situaciones dolorosas, por situaciones difíciles. El tema está en cómo gestionamos esto que nos pasa. ¿Qué hacemos con esto que nos pasa? Cuando estamos dolidos, cuando hay una herida abierta, ¿qué dejamos entrar en esa herida? El rencor, el victimismo, la venganza, sentimientos de venganza, odio. ¿Qué dejamos entrar? O dejamos entrar a Dios. Dejamos entrar el amor. ¿Qué dejamos entrar? Nosotros decidimos eso. Por eso, cuando aquí Sartre habla de la responsabilidad del hombre, ahí está la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre fundamentalmente para decidir qué corcho hago con esto que me pasa. ¿Qué hago con esto que me pasa? Esa es la responsabilidad del hombre. En la medida en la que nos acercamos a Dios, podemos distinguir que el camino se abre, que el camino fluye, se aliviana. Eso no lo sabe el que no cree. Por eso tiene ese peso, por eso carga con esa angustia, porque carga todo solo y anda ahí en la oscuridad solito, con todo ese peso encima. Por eso porque carga con la angustia de las emociones humanas que no libera, que no suelta,
que no deposita en Dios. Ese es el tema. Cada uno elige cómo vivir su vida, cada uno elige si creer o no creer, cada uno elige si cargar con toda esa culpa del dolor universal o fluir o amar. Todos tenemos el don de la fe, pero hay gente que le tiene miedo a usarlo. Tiene miedo de encontrarse con esa profundidad. Tiene miedo Por otra parte, Kide se pronuncia Kite, ¿no? Kite ha dicho muy bien que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre es casi la misma cosa. Dicho de otra forma, el sentimiento se construye con actos que se realizan. No puedo, pues, consultarlos para guiarme por él. Lo cual quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni pedir a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Por lo menos, dirán ustedes, ha ido a ver a un profesor para pedirle consejo. Sí, no sé si fue al mejor profesor. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan el consejo de un sacerdote, han elegido ese sacerdote y saben más o menos ya en el fondo lo que él les va a aconsejar. Dicho en otra forma, elegir el consejero es ya comprometerse. La prueba está en que si ustedes son cristianos, dirán, consulte a un sacerdote. Pero hay sacerdotes colaboracionistas, sacerdotes conformistas, sacerdotes de la resistencia. ¿Cuál elegir? Y si el joven elige un sacerdote de la resistencia o un sacerdote colaboracionista, ya ha decidido el género de consejo que va a recibir. Así, al venirme a ver, sabía la respuesta que yo le daría y no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija. Es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Los católicos dirán, sí, hay signos. Admitámoslo. Soy yo mismo el que elige el sentido que tienen. He conocido, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita. Y aquí quiero aclarar algo. Si yo hago preso de una emoción, no estoy siendo libre. No estoy siendo libre. Si yo estoy llevando a cabo una acción porque estoy tomado por una emoción, en este caso de venganza, no estoy siendo libre. Ojito. ¿Por dónde iba? Y siempre me pierdo con esta lectura. Aquí. He conocido, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita.
había entrado en la orden de los jesuitas en la siguiente forma. Había tenido que soportar cierto número de fracasos muy duros. De niño, su padre había muerto dejándolo en la pobreza y él había sido becario en una institución religiosa donde se le hacía sentir continuamente que era aceptado por caridad. Luego, fracasó en cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños. Después, hacia los 18 años, fracasó en una aventura sentimental. Por fin, a los 22, cosa muy pueril, pero que fue la gota de agua que hizo desbordar el vaso, fracasó en su preparación militar. Este joven podía, pues, considerar que había fracasado en todo. Era un signo, pero ¿signo de qué? Podía refugiarse en la amargura o en la desesperación, pero juzgó, muy hábilmente según él, que era el signo de que no estaba hecho para los triunfos seculares, y que sólo los triunfos de la religión, de la santidad, de la fe, le eran accesibles. Vio entonces en esto la palabra de Dios y entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo ha sido tomada por él solo? Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos, por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuese carpintero o revolucionario. Lleva, pues, la entera responsabilidad del desciframiento. El desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo va junto con la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. Quiere decir que nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay siempre elementos probables. Puedo contar con la llegada de un amigo. Un amigo viene en ferrocarril o en tranvía. Eso supone que el tren llegará a la hora fijada o que el tranvía no descarrilará. Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles, sino en la medida estricta en que nuestra acción implica en conjunto de esos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme, porque ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibles a mi voluntad. En el fondo, cuando Descartes decía vencerse más bien a sí mismo que al mundo, quería decir la misma cosa, obrar sin esperanza. Los marxistas con quienes he hablado me contestan, usted puede, en su acción, que estará evidentemente limitada por su muerte, contar con el apoyo de otros. Esto significa contar a la vez con lo que los otros harán en otra parte, en China, en Rusia, para ayudarlo, y a la vez sobre lo que harán más tarde, después de su muerte, para reanudar la acción y llevarla hacia su cumplimiento, que será la revolución. Usted debe tener en cuenta todo eso, si no, no es moral. Respondo en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que esos camaradas están comprometidos conmigo en una lucha concreta y común, en la unidad de un partido o de un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. En ese momento, contar con la unidad del partido es exactamente como contar con que el tranvía llegará a la hora o con que el tren no descarrilará. Pero no puedo contar con hombres que no conozco, fundándome en la bondad humana o en el interés del hombre por el bien de la sociedad, dado que el hombre es libre y que no hay ninguna naturaleza humana en que pueda yo fundarme. No sé qué llegará a ser de la Revolución Rusa, puedo admirarla y ponerla de ejemplo en la medida en que hoy me prueba que el proletariado desempeña un papel en Rusia como no lo desempeña en ninguna otra nación. Pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado.
Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre lo que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y los otros pueden serlo bastante cobardes y desconcertados para dejarles hacer. En ese momento el fascismo será la verdad humana y tanto peor para nosotros. En realidad las cosas serán tales como el hombre haya decidido que sean. ¿Quiere decir esto que deba abandonarme al quietismo? No. En primer lugar, debo comprometerme, luego actuar según la vieja fórmula. No es necesario tener esperanzas para obrar. Esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un partido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda. Por ejemplo, si me pregunto, ¿llegará la colectivización como tal a realizarse? No sé nada. Solo sé que haré todo lo que esté en mi poder para que llegue. Fuera de esto, no puedo contar con nada. El quietismo es la actitud de la gente que dice, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara, solo hay realidad en la acción. Y va más lejos todavía, porque agrega, el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. De acuerdo con esto, podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas, porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así. Las circunstancias han estado contra mí. No valía mucho más de lo que he sido. Evidentemente, no he tenido un gran amor o una gran amistad, pero es porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que fueran dignos. No he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos. No he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. Han quedado, pues, en mí, sin empleo y enteramente viables, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. Ahora bien, en realidad para el existencialismo no hay otro amor que el que se construye, no hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor, no hay otro genio que el se manifiesta en las obras de arte. El genio de Proust es la totalidad de las obras de Proust, el genio de Racine es la serie de sus tragedias, fuera de esto no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de escribir una nueva tragedia, puesto que precisamente no la ha escrito? Un hombre que se compromete en la vida dibuja su figura, y fuera de esta figura no hay nada. Evidentemente, este pensamiento puede parecer duro para aquel que ha triunfado en la vida, pero por otra parte, dispone a las gentes para comprender que sólo cuenta la realidad, que los sueños, las esperas, las esperanzas, permiten solamente definir a un hombre como sueño desilusionado, como esperanzas abortadas, como esperas inútiles. Es decir, que esto lo define negativamente y no positivamente. Sin embargo, cuando se dice, tú no eres otra cosa que tu vida, esto no implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo. Lo que queremos decir es que el hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas. David, el amor como medio elemental para trascender a todo. En estas condiciones,
lo que se nos reprocha aquí no es en el fondo nuestro pesimismo, sino una dureza optimista. Si la gente nos reprocha las obras novelescas en las que describimos seres flojos, débiles, cobardes y alguna vez francamente malos, no es únicamente porque estos seres son flojos, débiles, cobardes o malos, porque sí, como sola, declaramos que son así por herencia, por la acción del medio de la sociedad, de un determinismo orgánico o psicológico. La gente se sentiría segura y diría, bueno, somos así y nadie puede hacer nada. Pero el existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o cerebro cobarde, no lo es debido a una organización fisiológica, sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde por sus actos. No hay temperamento cobarde, hay temperamentos nerviosos, hay sangre floja, como dicen, o temperamentos ricos, pero el hombre que tiene una sangre floja no por eso es cobarde, porque lo que hace la cobardía es el acto de renunciar o de ceder. Un temperamento no es un acto. El cobarde está definido a partir del acto que realiza. Lo que la gente siente oscuramente y le causa horror es que el cobarde que nosotros presentamos es culpable de ser cobarde. Lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe. Uno de los reproches que se hace a menudo a Chemins de la Liberté se formula así: pero, en fin, de esa gente que es tan floja, ¿cómo hará usted héroes? Esta objeción hace más bien reír, porque supone que uno nace héroe, y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar. Si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo, no hay nada que hacer. Se será cobarde toda la vida, hágase lo que se haga. Si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo, se será héroe toda la vida, se beberá como héroe, se comerá como héroe. Lo que dice el existencialista es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe de dejar de ser héroe. Lo que tiene importancia es el compromiso total y no es un caso particular, una acción particular, lo que compromete totalmente. Así, creo yo, hemos respondido a cierto número de reproches concernientes al existencialismo. Ustedes ven que no puede ser considerada como una filosofía del quietismo, puesto que define al hombre por la acción, ni como una descripción pesimista del hombre. No hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo, ni como una tentativa para descorazonar al hombre alejándolo de la acción, puesto que le dice que sólo hay esperanza en su acción y que la única cosa que permite vivir al hombre es el acto. En consecuencia, en este plano tenemos que vérnoslas con una moral de acción y de compromiso. Sin embargo, se nos reprocha además, partiendo de estos postulados, que aislamos al hombre en su subjetividad individual. Aquí también se nos entiende muy mal. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Bueno, me duele un poco la garganta, me parece que leí mucho. No sé, ya son las 12 y empecé como a las 10:30. Así que sí, ya es hora de cortar, Anita. Vamos cortando, Anita, vamos cortando. Me entusiasmé un poco, me embalé un poco con este tema, sobre todo porque está Dios ahí en el medio y cuando me lo meten a Dios, a mí me gusta mucho conversar con ustedes. Me gusta mucho conversar sobre este tema. Hay cuestiones en las que no son excluyentes. Si bien lo que planteábamos al principio, ahí marca una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia en cuanto al ser y al estar angustiado del hombre. Una gran diferencia cuando está cerca de Dios y no.
yo creo que hay partes, hay matices que no tienen que ver con Dios. Es decir, tienen que ver con el hacer del hombre. En este caso, él dice que el que es cobarde se constituye en cobarde, se transforma en cobarde en la medida en que haga cosas que tienen que ver con la cobardía, ¿no? Que digamos que un cobarde es cobarde cuando hace cosas de cobarde. Claro, por supuesto. El cobarde puede dejar de ser cobarde y el héroe puede dejar de ser héroe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Somos mucho más que ciertas circunstancias. Somos mucho más que ciertas definiciones o que ciertas descripciones. Somos mucho más que eso. No somos lo que logramos a través de una acción. Quiero decir, si yo en determinado momento actué como una cobarde, salí corriendo, no enfrenté la situación, no me hice cargo de la situación y salí corriendo, no significa que yo sea cobarde. Significa que yo estuve siendo cobarde en ese momento, pero yo no soy eso. Este es el error aquí de Sartre, que él toma el resultado de ciertas circunstancias o de ciertos periodos o de cierto momento como una definición, como si eso constituyera el ser del hombre. Y no es así, querido Sartre. Yo puedo ser cobarde y puedo ser héroe al mismo tiempo. Y yo puedo ser en una situación cobarde y en otra situación héroe el mismo día. O heroína en mi caso. Yo puedo ser amorosa y puedo ser agresiva el mismo día. Y ninguna de las dos, no soy ninguna de las dos. No soy eso. Estuve haciendo cosas que hace la gente amorosa. Pero yo soy mucho más que eso. El tema es que la repetición de actos vinculados a la misma manera de ser me hacen creer que yo soy eso. Si yo toda la vida hice cosas que hace un enojón y siempre me enojo y siempre salto, tengo la mecha cortita y siempre que alguien me dice algo, pum, salto como leche hervida y siempre estoy reaccionando y siempre estoy haciendo cosas que hace la gente enojona, me creo que soy enojón. Ah, yo soy enojón, siempre fui enojón, toda la vida fui enojón. Yo soy así. Usted no es así. Usted siempre hizo cosas de un enojón, pero eso no lo constituye. ¿No? Entonces aquí, cuando Sartre dice que el hombre se constituye a través de sus acciones, no es cierto, querido Sartre. No es cierto. No es cierto. Yo muestro una parte de mi ser a través de la acción. Pero soy mucho más. Soy mucho más que eso. Nos vamos a la Camuchis. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y seguimos leyendo el existencialismo. El humanismo es un existencialismo. No, el existencialismo es un humanismo. Ahí está. Seguimos leyendo el ensayo de Sartre, que hasta acá mazo. Chau, chis. Besito. Besos, Marisabel.